Jesús es causa de división. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra su hija y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Las señales de los tiempos. Jesús también dijo a la gente: cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo que viven? Procura ponerte en paz con tu enemigo. ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias, y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Importancia de la conversión. Por aquel mismo tiempo, fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había matado a unos hombres de Galilea, y que había mezclado su sangre con la de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. La parábola de la higuera sin fruto. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar el terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con esto, tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Jesús sana en el día de reposo a una mujer jorobada. Una vez en el día de reposo, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo, y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en el día de reposo. El Señor le contestó: hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar en el día de reposo? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. La parábola de la levadura.
También dijo Jesús: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La puerta angosta. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó: procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: ya les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, malhechores. Allí llorarán y les rechinarán los dientes al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús llora por Jerusalén. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulsó a los demonios y sanó a los enfermos, y pasado mañana terminó. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sana a un enfermo de hidropesía. Sucedió en un día de reposo que Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿se permite sanar a un enfermo en el día de reposo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea día de reposo? Y no pudieron contestarle nada. Los invitados a la fiesta de bodas. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des una fiesta, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. La parábola de la gran cena. Al oír esto,
Uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: «Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios». Jesús le dijo: «Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: vengan porque ya está todo listo». Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro dijo: «Acabo de casarme y no puedo ir». El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: «Ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos». Más tarde el criado dijo: «Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar». Entonces el amo le dijo al criado: «Ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá en mi cena». Lo que cuesta seguir a Cristo. Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo: «Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal deja de estar salada. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. La parábola del pastor que encuentra su oveja. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: felicítenme, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas buenas que no necesitan convertirse. La parábola de la mujer que encuentra su moneda. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: felicítenme, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. La parábola del padre que perdona a su hijo. Jesús contó eso también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar:
¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto, y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. La parábola del mayordomo que abusó de la confianza. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? Le contestó: Le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: Aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿Y tú, cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: Aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen la riqueza de este mundo pecador para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las riquezas de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: Ustedes son los que se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan.
Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y a todos se les hace fuerza para que entren. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida, y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni los de allá tampoco pueden pasar aquí». El rico dijo: «Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les hable, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento». Abraham dijo: «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso». El rico contestó: «Sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán». Pero Abraham le dijo: «Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite». El peligro de caer en pecado. Jesús dijo a sus discípulos: «Siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo». El poder de la fe. Los apóstoles pidieron al Señor: «Danos más fe». El Señor les contestó: «Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a esta morera: arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso». El deber del que sirve. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: «Pasa y siéntate a comer»? No, sino que le dice: «Prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber». Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decirle: «Somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación». Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad?
¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. ¿Cómo llegará el reino de Dios? Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó, el reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, o allí está, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una misma cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres.